Buenos días. Entonces, vamos a empezar la clase con fármaco pulmonar, fundamentalmente dirigido hacia lo que es asma y a lo que es EPOC. Vamos a ver, son dos grandes enfermedades y vamos a explicar un poco el aparato respiratorio para poder entenderlo de una forma mejor. Entonces, empecemos con, nosotros sabemos que el aparato respiratorio tiene una zona conductora. La zona conductora es fundamental porque es la zona donde se aporta fundamentalmente hacia lo que viene a ser el alveolo, la presión alveolar de oxígeno. Si nosotros hiciéramos un pequeño dibujo de lo que es el alveolo y tenemos acá lo que es el aporte de sangre, este vendría a ser, ¿no? Esta vendría a ser la parte derecha, o sea, lo que viene a ser la arteriola derecha, capilar del lado derecho, donde la presión de oxígeno aquí viene en aproximadamente 40 y la presión de CO2 viene aproximadamente en 45 y la saturación del oxígeno en 70%. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un hematíe que transporta el oxígeno que va a llegar a los tejidos. Entonces, generalmente ese hematíe está saturado al 100%, 98 a 100%. Esa presión de oxígeno suele ser entre 80 y 100. Entonces la presión de oxígeno usual, la presión de oxígeno normal está entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y tenemos que la presión de CO2 tiene un rango entre 35 y 45. Entonces, entre 35 y 45 y entre 80 y 100. Entonces, al ingresar en ese momento el hematíe con su oxígeno, su CO2, llega al espacio alveolar, llega la presión alveolar de oxígeno. Este sería con A minúscula, presión arterial de oxígeno. Acá va a salir una presión arterial de oxígeno que va a ser igual a 95 a 100. Y saldrá una presión arterial de CO2 que bajará a 40 y una saturación de 100%. Entonces, esta presión de oxígeno que ha ingresado al alveolo es una presión de oxígeno alveolar que está alrededor de 100. Entonces se da el intercambio durante... ¿Cuánto necesita el hematíe para hacer el intercambio? Necesita 0.25 segundos. El hematíe ingresa a esta unidad, a este alveolo, donde tenemos la célula endotelial por un lado y la célula alveolar por el otro. ¿Qué tipo de célula? El neumocito tipo 1. Este es el encargado de la hematosis. Este es encargado de la hematosis. Entonces la hematosis es el intercambio gaseoso. Entonces el hematíe ingresa durante 0.75 segundos, atraviesa este espacio y necesita solamente 0.25, un tercio del tiempo, para realizar el intercambio gaseoso. Entonces, como ven ustedes, para que todo esto se dé en perfección, tiene que estar ¿qué? Tiene que estar obviamente libre el espacio. En primer lugar, el espacio tiene que estar libre. Si no estuviera libre, ejemplo, tuviera pus, agua, pus, neumonía, agua, un edema pulmonar, material inflamatorio, un distrés respiratorio, por ejemplo, entonces no podría haber intercambio, no podría haber hematosis. Y entonces el oxígeno saldrá con 50, el paciente hace hipoxemia, el paciente sale con oxígeno bajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si este tejido se vuelve duro y no se distiende? Entonces, a pesar de que llegue la presión de oxígeno, no va a haber, esa presión de oxígeno no va a alcanzar el volumen necesario para hacer un intercambio. ¿Por qué? Porque no se distiende y entonces la difusión se va a ver comprometida. Y la otra posibilidad es que esta presión de oxígeno llegue baja. ¿Y por qué llegaría baja? Porque el sistema conductor puede fallar. Entonces, esta primera función se llama función de ventilación, y eso es fundamental. Entonces, esta ventilación
va a depender de que todo el sistema esté abierto y tenga una elasticidad adecuada y una distensibilidad adecuada. Pero no solamente el sistema hasta el final, hasta casi el final. ¿Por qué cambia de zona ventilatoria a zona respiratoria? Esto que se llama la parte final, este es el bronquiolo. Pero este es el bronquiolo terminal. Este bronquiolo terminal, ¿por qué se llama bronquiolo? Porque acá donde todavía es bronquio, como ven ustedes, todavía tiene glándulas mucosas, todavía tiene células caliciformes, todavía tiene cartílago. A partir que pierde esos tres, o sea, glándulas mucosas, ya no producen moco, células caliciformes, que también producen moco, y pierde el cartílago, se convierte en bronquiolo. Pero el bronquiolo todavía sigue siendo parte conductora hasta que acá se forma un bronquiolo que en sus paredes tiene alvéolos. Este bronquiolo que en sus paredes tiene alvéolos se llama bronquiolo respiratorio. Y acá se inicia el famoso acini. Es la unidad respiratoria. Entonces, el acini, por cada bronquiolo respiratorio, tendrá lo que se llaman acá conductos alveolares, varios conductos, 6 o 8 conductos alveolares, y cada conducto alveolar va a tener sacos alveolares. El saco alveolar está formado por un 100% de alvéolos. El conducto alveolar está formado por un 80% de alvéolos. Y el bronquiolo respiratorio tiene hasta un 20% de alvéolos en su pared. Pero ya se llama zona respiratoria porque desde acá ya se da intercambio. En cada alvéolo se puede dar esta circunstancia, la hematosis. ¿Qué pasa si este tejido no se distiende? Entonces cae la compliance. Y si cae la compliance, que es un concepto fundamental, si cae la compliance, o sea, la distensibilidad falla, entonces esta presión de oxígeno alveolar va a estar disminuida. Entonces va a ser un problema ventilatorio. Pero el problema ventilatorio fundamentalmente se da entre lo que es tráquea y los bronquios. Recordemos que estos bronquios hay hasta 18 a 20 divisiones diferentes. El 80-90% de la resistencia se da a este nivel. Grandes enfermedades que tienen que ver con una mala relación ventilación-perfusión. ¿A qué se refiere con esta ventilación-perfusión? Entonces, la ventilación, yo tengo que asegurarme que el volumen que llegue de aire sea equivalente al volumen de sangre, Q. Perfusión es Q. Esta es la perfusión. Entonces la relación ventilación-perfusión es fundamental. Entonces que entre el aire es fundamental. Que llegue la sangre en igual volumen depende del gasto cardíaco, obviamente. Entonces ventilación-perfusión. ¿Y por qué podría dejar de llegar sangre? Un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, un émbolo que nos tape los vasos sanguíneos de aporte de sangre al pulmón, nos producirá un aumento del espacio muerto. Entonces, esta relación BQ ideal es 1, es la ideal. Obviamente que casi nunca se alcanza. Es a igual cantidad de volumen de aire, igual cantidad de volumen de sangre. Intercambio perfecto. Entonces, la relación BQ podrá estar menor o mayor dependiendo del área del pulmón y va a depender de que llegue el aire en forma efectiva. Ese aire que ingresa tiene que distenderse bien, todo el árbol bronquial y por último el alvéolo. Entonces va a haber enfermedades en las cuales nosotros va a haber el músculo desde el bronquial va a producir constricción y por lo tanto va a producir lo que se llama broncoespasmo. Entonces ese músculo tiene que relajarse, ese músculo por momentos va a tener que tener mayor tensión, eso es normal, eso lo maneja fundamentalmente el sistema autónomo, sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Entonces el simpático produce broncodilatación, el parasimpático broncoconstricción, ¿ok? A través de los receptores muscarínicos. Y entonces de ahí tenemos la zona respiratoria, que es más, está fundamentalmente abocada al intercambio gaseoso, que es la hematosis, su principal función. Y tenemos las células como el neumocito 1, una célula plana que produce el intercambio. Entonces este neumocito 1 que está acá,
este neumocito 1, que está junto al endotelio. Esto se llama membrana alveolo-capilar. Membrana alveolo-capilar. Entonces, esa unidad es fundamental, ¿no? Esa unidad es fundamental. Entonces, tenemos que ver, ¿no?, todo este sistema que va a funcionar de esta manera. Entonces, nosotros vamos a ver, fundamentalmente, vamos a ver que hay también otro tipo de célula, que es la célula tipo 2, que es la precursora de la célula 1. Y esta forma, ¿no?, esta va a formar las células 1, estas son células planas, la 1, la célula 2 o neumocito tipo 2, es una célula cúbica, prismática, que tiene en su interior, como ven, cuerpos lamelares que contienen el surfactante. ¿Y por qué será importante el surfactante? Porque acordémonos que ya no hay producción de moco y por lo tanto la patencia, o sea, la dilatación del alveolo va a depender del surfactante, el tenso activo, que disminuya la tensión superficial, permita que el alveolo no colapse. Entonces el surfactante es importante, importantísimo. Todo este sistema funciona también con protección. Acá tenemos los macrófagos alveolares, ¿no? Tenemos los macrófagos alveolares y el sistema de protección bronquial, que tiene que ver fundamentalmente con la producción de moco. Después vamos a hacer un comentario respecto al moco. Entonces, porque el moco fundamentalmente tiene mucopolisacáridos, tiene una serie de glicopéptidos que van a producir mayor o menor espesor de ese moco y mayor o menor, ¿no?, filancia. Entonces, hoy en día existen algunos medicamentos, vamos viendo los primeros, que pueden disminuir, ¿no?, disminuir esa ese espesor, pueden romper enlaces de estos mucopolisacáridos, como la acetilcisteína. Acetilcisteína, primer fármaco que estamos viendo, que tiene esa propiedad de poder romper enlaces y hacer que el moco sea más filante. Entonces es un verdadero mucolítico. Existen algunas otras sustancias que pueden utilizar, pero la acetilcisteína es el mucolítico por excelencia. Entonces puede disminuir esa densidad del moco, que muchas veces puede producir tapones mucosos. Pero la principal terapia para disminuir tapones mucosos es la hidratación. ¿Ok? Es la hidratación. Y ese moco entonces se va a formar en las glándulas mucosas, un 80%, ¿no? Este es el epitelio pseudoestratificado del bronquio. Entonces, este epitelio, por ejemplo, va a tener dos tipos de moco. Un moco espeso, llamado moco gel, y un moco abajo más filante, llamado moco sol, que lo produce fundamentalmente las células claras y las células caliciformes o células goblet o en copa. Este moco gel, que es 80% producido por las glándulas mucosas, fundamentalmente atrapa todas las partículas, generalmente hasta 10 milímetros, hasta 10, y puede de esa manera expulsarlas en forma sencilla. Entonces esa es la gran función de este moco. Entonces es expulsado gracias al movimiento ciliar, y este movimiento se puede dar con facilidad porque el moco que está pegado a las células es un moco más acuoso, el moco formado por las células caliciformes. Entonces todo este sistema, como vemos, tiene esta función. Entonces, si hay broncoespasmo, si el sistema se vuelve rígido y entonces comienza a tener atrapamiento de aire, por ejemplo, el enfisema, o destrucción del sistema. Imagínense la destrucción, y esto ya no tiene esta forma, sino comienza a aparecer un solo saco, y entonces se forma el enfisema. El enfisema, donde la destrucción del saco alveolar y de los alveolos termina produciendo atrapamiento de aire y impide el intercambio gaseoso y la hematosis. Esta destrucción de las paredes del enfisema se suele producir por lo general por efecto del tabaco. El tabaco produce un enfisema centrolobulillar, o sea, afecta más el conducto y el bronquiolo respiratorio, centrolobulillar. Mientras que el enfisema panacinar donde suele
destruir todo en conjunto, lo suele producir la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La deficiencia de alfa-1 antitripsina. Vamos a ver entonces cómo funciona este sistema. Entonces el sistema, ya sabemos que va a llegar el aire. Para que llegue el aire tiene que haber una patencia, tiene que estar todo el sistema abierto para que pueda haber una buena ventilación, ¿no? Y para que eso se pueda dar la hematosis. Entonces ya sabemos que hay esas dos grandes funciones. Después vienen dos funciones más, que es el transporte y por último la entrega del oxígeno al tejido. Son 4 funciones básicas del aparato respiratorio. Pero vamos a ver cómo es esta funcionabilidad del sistema respecto a los volúmenes. Entonces, normalmente ustedes respiran y toman aire, inspiran, expiran, inspiran, expiran, y esto usualmente, esta respiración normal, nos va a dar un volumen que se llama volumen tidal o volumen de aire corriente, volumen tidal o volumen de aire corriente, que es aproximadamente 500 mililitros. Entonces, uno respira normalmente, está respirando, y de pronto le dicen, toma todo el aire que puedas. Entonces, tomas el aire en forma profunda y vas a meter el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Metes un volumen adicional, ese se llama volumen de reserva inspiratorio, que suele ser alrededor de 2.500 mililitros. Y después dices, bote todo el aire que pueda y va a botar el volumen de reserva expiratorio, aproximadamente 1.500 mililitros. La suma de estos 3 volúmenes es lo que se llama la capacidad vital. Entonces, cuando yo tengo un problema respiratorio, generalmente ventilatorio típico, voy a disminuir la capacidad vital. Entonces puedo tener un patrón que puede ser obstructivo. ¿Qué significa patrón obstructivo? Es un patrón básicamente en el cual tengo dificultad para expirar, ¿no? Dificultad para expirar. O puedo tener un patrón restrictivo que me restringe la inspiración, restrictivo. El patrón restrictivo, voy a tener una dificultad para la inspiración. Entonces no puedo meter el aire. Mientras que en el patrón obstructivo no puedo expirar. En el patrón obstructivo fundamentalmente se da por incremento de la resistencia del sistema. Les decía que la mayor parte de la resistencia está alrededor de 80-90% bronquios, tráquea y bronquios. Típicas enfermedades, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El típico EPOC. Entonces ese es lo típico obstructivo. Mientras que el patrón restrictivo tiene que ver con que no puede inspirar porque no se dilata bien el alveolo. ¿Se acuerdan que le decía que tiene que tener, eso es una caída de la compliance, no hay una buena adaptabilidad? Y ese patrón restrictivo generalmente está en función a que el intersticio se comienza a fibrosar, típico de los patrones fibróticos, EPIT. ¿Qué significa EPIT? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Mientras que acá es típico del asma, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Entonces, de esa manera, la capacidad vital disminuye. Entonces, cuando yo hago una espirometría simple, que es esto, medir estos 3 volúmenes, entonces esos volúmenes se comparan porcentualmente. Entonces, cada persona tenemos algo que esperamos, de acuerdo a nuestra talla, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra etnia e incluso de acuerdo a nuestro género. Entonces, de acuerdo a esos parámetros, por ejemplo, pueden esperar que una persona tenga 500 mililitros de aire corriente y la persona al momento de hacer su espirometría solamente logra movilizar 400 normalmente en el volumen de aire, respiración normal. Entonces 400 nada más. ¿Cuánto es sobre 500? Es el 80%. Todavía es normal. Entonces normalmente los parámetros, estos volúmenes y estas capacidades, recuerden que las capacidades son suma de volúmenes. Estas capacidades y volúmenes van a estar en función a que estén dentro de un rango de 80 a 120% de lo esperado. Entonces, antes de empezar el examen al paciente, se le halla todos los valores calculados de acuerdo a sus rasgos. Y entonces yo tengo esperado. Ahí esperaban que yo tuviera 500 y solamente movilicé 400. Entonces, llegué al 80%.
A pesar de que pueda parecer bajo, pues está dentro del rango, todavía es normal. ¿Se dan cuenta? Una capacidad vital, esperemos que esté entre 80 y 120, pero ¿qué tal si sale en 75%? Es una capacidad vital baja. Una capacidad vital baja, definitivamente hay que descubrir qué patrón tendrá, obstructivo o restrictivo. Y esto es de lo que vamos a ver a continuación, para poder entender todas estas enfermedades. Recuerden que estos 3 volúmenes son los 3 volúmenes que podemos movilizar, mientras que el volumen que no podemos movilizar se llama volumen residual y no se mide por espirometría y suele ser 1200. Entonces, lo primero que yo voy a descartar es si es patrón obstructivo. ¿Será patrón obstructivo? Entonces, yo tengo una capacidad vital disminuida, entonces me pregunto primero, ¿puede ser patrón obstructivo? Que es lo más fácil de descartar. Le hago su espirometría forzada. En la espirometría forzada al paciente le dicen, ¿no? El paciente estaba respirando tranquilo, estaba haciendo su volumen de aire corriente y de pronto le dicen, toma todo el aire que puedas, inspira lo máximo, toma, ¿qué cosa ha metido? Su volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Mete todo su volumen de reserva inspiratorio, le dicen, aguanta, y bota todo el aire, todo incluyendo tu volumen de reserva expiratorio, o sea, bota los 3 volúmenes en función del tiempo. Entonces, en el primer segundo, ese es el primer segundo, en el primer segundo mido obviamente todo se mide, y lo que ha botado en el primer segundo se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo, BEF su 1, y esto debe ser mayor o igual a 80%. Entonces debería ser mayor o igual a 80% y eso es normal. Entonces todos, si estamos en estado normal, debemos poder botar el 80% del volumen que hemos inspirado en forma máxima en el primer segundo. Y el resto 20 o 15 o 12%, todo el restante, más lentamente, hasta el cuarto segundo se va a botar para botar el 100%, que al final va a ser la capacidad vital forzada. Recordemos que capacidad vital es la suma de 3 volúmenes, pero acá se llama forzado porque lo han forzado de esta manera, ¿no? Frente al tiempo. Entonces, cuando yo tengo un BEF1, si yo tengo un BEF1 menor de 80%, eso es obstructivo, probablemente, casi seguro que sea obstructivo, probablemente sea obstructivo. ¿Qué posibilidad de que no sea obstructivo? Existen algunas fibrosis parenquimatosas que también pueden dar un BEF1 bajo. Entonces, ¿cómo elimino eso? Eso lo elimino hallando una relación BEF1 sobre su capacidad vital forzada. Esto se llama índice de Tiffenau. Que al final, aunque lo conocen muy poco con ese nombre, pero esta relación BEF1, capacidad vital forzada, es mucho más específico. Tienen alta sensibilidad al BEF1, pero es menos específico. Más específico es la relación porque me elimina en un 100% los restrictivos. Ya no hay posibilidad de restrictivo. ¿Por qué? Porque los restrictivos van a tener un BEF1, capacidad vital forzada, normal o elevada, pero nunca baja. En cambio, los patrones obstructivos tienen una BEF1 sobre la capacidad vital forzada disminuida. ¿Qué significa eso? Menor de 0.7 o menor de 70%. O sea, normal es 80, ya saben que 80 para arriba. Hasta 0.75 puede ser, pero por debajo de 0.7 eso ya es obstructivo. Entonces, esto es obstructivo sí o sí. Ya le hice el diagnóstico de obstrucción. ¿Qué tengo que ver ahora? Tengo que ver si esa obstrucción es reversible
o no es reversible? ¿Cómo puedo revertir? Si yo sé que ese músculo se ha cerrado y hay algunas circunstancias que me están impidiendo una buena ventilación, ¿quién puede dilatar eso? Entonces, dilata fundamentalmente los beta-2 agonistas, los adrenérgico agonistas. Eso es el sistema simpático, adrenérgico. Entonces, los agonistas adrenérgicos, específicamente los receptores beta-2, van a producir broncodilatación. Entonces, le hago una prueba con broncodilatador, o llamado test de reversibilidad. Prueba con broncodilatador. ¿Qué cosa voy a utilizar para dilatar? Voy a utilizar un beta-2 agonista, como por ejemplo el salmeterol, o llamado también en Estados Unidos, en Norteamérica, albuterol. Entonces este fármaco me va a producir una broncodilatación y yo debería incrementar mi BEPS1 que está bajo. O sea, voy a medir BEPS1. Seguro que en esta relación, claro, pero seguro que mi BEPS1 está abajo, tengo que incrementarlo por lo menos en un más de 12%. Si lo incremento en más de 12%, sí es reversible. Y si es reversible, eso es asma bronquial. Se hizo el diagnóstico de esa manera de asma bronquial. Y si no es reversible, o sea, lo elevo, o sea, digamos que le doy el broncodilatador, pero lo elevo en un 7, 8, 9% nada más. No paso del 12%, entonces no es reversible. Y si no es reversible, lo más probable es que sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde el 99% de los casos es tabaquismo, causa de tabaquismo. También las bronquiectasias pueden producir un patrón obstructivo no reversible. Entonces, este se llamará, el asma es entonces un patrón obstructivo, reversible. Mientras que el EPOC, la bronquiectasia, la bronquiolitis obliterante, es un patrón obstructivo no reversible. ¿Se dan cuenta? No reversible. Entonces, hacia ahí van a ir los fármacos que vamos a estudiar a continuación. Entonces, la regulación del tono bronquial, habíamos dicho, sistema nervioso autónomo, simpático, se encarga de la relajación bronquial a través de la adrenalina, específicamente a través de sus receptores beta-2 adrenérgicos. Pero recuerden que estos receptores beta-2 adrenérgicos tienen hasta un 40% de receptores en el corazón. Ahí empiezan los efectos adversos. Entonces, es más específico probablemente a nivel bronquial, pero definitivamente va a producir efectos cardiovasculares beta-2 también, porque hay un 40% de receptores beta-2 en el corazón. Este receptor beta, a nivel de la membrana, va a llegar la adrenalina o el agonista, como por ejemplo el salbutamol, y se va a encontrar con la proteína G. Esta proteína G va a ser el receptor de membrana que va a ser capaz de generar, ¿no?, una disminución de la producción de GMP cíclico, pero fundamentalmente va a generar un incremento de la producción de AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿no?, a través de la acción de la adenilciclasa, es el que va a producir la broncodilatación. Entonces produce la broncodilatación. Incremento del AMP cíclico. No se sabe el mecanismo exacto por el cual en el músculo liso lo relaja y se broncodilata el músculo. Además también genera una disminución de la producción de moco. Es importante también eso. Pero fundamentalmente produce broncodilatación. Entonces, incremento del AMP cíclico. Ok. Mientras que el efecto parasimpático sería, biológicamente, si se necesita cerrar un poco los bronquios para darle un poco quizás más de presión al sistema, entonces eso va a mantener lo que se llama la contracción bronquial. Y esto se hace por receptores alfa-colinérgicos, ¿no? Entonces acá actúa la acetilcolina. La acetilcolina, a través de receptores
muscarínicos, ¿no? Específicamente receptores tipo 3, muscarínicos de la acetilcolina, que lo que van a hacer es incrementar la actividad guanilciclasa y por lo tanto incrementan el GMP cíclico. Entonces el incremento del GMP cíclico produce broncoconstricción. Esta broncoconstricción, entonces tenemos que disminuir la producción de GMP cíclico. Y va a haber fármacos anticolinérgicos, pero específicamente que actúan sobre estos receptores muscarínicos. A nivel de este receptor muscarínico van a actuar los fármacos. Como por ejemplo, acá van a actuar los fármacos antimuscarínicos. ¿Cómo se llaman esos fármacos antimuscarínicos? Anticolinérgicos inhalatorios, como el bromuro de ipratropio, como por ejemplo el ipratropio, de acción corta y de acción prolongada, llamados los LAMA. ¿Por qué se llaman así? Antimuscarínicos de acción prolongada, long, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo tiotropio que usamos en nuestro país. Entonces, ¿estos qué van a hacer? Al bloquear el receptor muscarínico de la acetilcolina, disminuirán la producción de GMP cíclico y por lo tanto broncodilatarán también indirectamente. ¿Se dan cuenta? Y acá, ¿cómo es la acción farmacológica a este nivel? A este nivel la acción farmacológica es fundamentalmente en el receptor beta. Entonces voy a estimular el receptor beta con beta 2 agonistas. Y esos beta 2 agonistas característicamente son los broncodilatadores más potentes, que pueden ser de acción corta por su vida media, pero el mecanismo de acción es el mismo. Esos se llaman los SABA, beta agonistas de acción corta, short, ¿no? Entonces típico salbutamol, que es lo que más utilizamos en el país y en el mundo. Este salbutamol, también llamado albuterol. Esto es más o menos lo que pasa con el paracetamol, ¿no? Tenemos un paracetamol para nosotros, acetaminofén para los americanos. Entonces, salbutamol, o también tenemos el levalbuterol, ¿no? O levasalbutamol. Entonces, el salbutamol o albuterol, y su forma racemosa, así se llama, la forma racemosa del albuterol se llama levalbuterol. Que se usa hoy en día mucho en el primer mundo porque tiene menores efectos adversos, ¿ok? Que vamos a ver después a continuación. Entonces ya sabemos que el tono bronquial va a estar influenciado también por la disponibilidad de iones de calcio y sobre esto va a actuar justamente el magnesio, relajando también la pared. Entonces la regulación del tono, ya sabemos que el beta receptor relaja y el alfa receptor, pero el alfa receptor colinérgico produce contracción. Y entonces este alfa receptor colinérgico, fundamentalmente a través de los receptores muscarínicos, el M3 es el que produce fundamentalmente la broncoconstricción y aumento de secreción. Entonces, doble efecto obstructivo. Broncoconstricción con aumento de secreción. Entonces, tenemos el asma. El asma es una enfermedad netamente inflamatoria, no es autoinmune, es una enfermedad netamente inflamatoria, ¿no? Donde lo que se produce es una activación de las células cebadas en el 90%. Hay dos mecanismos en realidad. Nosotros podemos tener dos mecanismos, vamos a ver dos mecanismos. Podemos tener un mecanismo que es el más frecuente, llamado hipersensible. Este mecanismo hipersensible, que se ve en el 90% de los pacientes en nuestro país, es un mecanismo fundamentalmente de hipersensibilidad tipo 1. Recuerden que los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, mediado por IgG
Tipo 2, mediado por antígenos. Tipo 3, mediado por inmunocomplejos. Tipo 4, tardío, mediado por células. Entonces, la hipersensibilidad. Tipo 1, mediado fundamentalmente por IgE, hipersensibilidad inmediata. Entonces llega un antígeno, este antígeno es recepcionado por la célula dendrítica, fundamentalmente por el linfocito T, al linfocito B, ¿no? Lo presenta el antígeno. ¿Cuál es el antígeno más frecuente? El antígeno más frecuente es el dermatofagoides, el ácaro del polvo, ¿no? El dermatofagoides, ácaro del polvo, pero también puede ser, por ejemplo, una aspirina, un ácido acetilsalicílico, un beta bloqueador, también puede ser el polen, también puede ser otros tipos de ácaros, o pueden ser sustancias químicas. Entonces, esto es presentado y esto libera IgE, produce IgE en cantidades que hacen que el mastocito dengranule. El mastocito es una célula cebada o mastocito, entonces rápidamente va a granular las sustancias preformadas. Sustancias preformadas que van a producir broncoconstricción inmediata. Típico, histamina, bradiquininas. Sustancias preformadas que ya tienen los gránulos preformados. Pero este mastocito al mismo tiempo lo va a inducir a formar las sustancias inducidas, o sea, proceso inflamatorio. Y esas sustancias inducidas, primero la prostaglandina D2, que es broncoconstrictora, y después los leucotrienos. El leucotrieno es el más potente de estos y tiene doble función, produce broncoconstricción, pero el leucotrieno también va a producir la migración de otras células inflamatorias como neutrófilo, como basófilo y especialmente del eosinófilo, que va a perpetuar la producción de leucotrienos y va a producir el proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio producido, este mecanismo, típicamente va a producir fisiopatológicamente broncoespasmo, ¿no? Va a producir broncoespasmo, por lo tanto producirá incremento de la producción de moco, incrementos intensos de la producción de moco y adicionalmente a eso edema de mucosa. Entonces el epitelio se va a edematizar. Esa es la tríada fisiopatológica que se va a producir. Entonces, este es el mecanismo hipersensible típico de estos pacientes del asma, llamado clínicamente, a este asma clínicamente se le llama asma extrínseca. Asma extrínseca. Ok. Entonces, este asma extrínseca, que es el más frecuente, nosotros podemos actuar en muchos sitios. Primera área de acción no farmacológica, la prevención. Prevención del antígeno. Estos antígenos pueden ser evitados o pueden ser tratamiento de desensibilización. Primer tratamiento importante, preventivo, desensibilización. Ya no preventivo, ya determinando cuál es la topicidad de este paciente. El paciente se sabe cuál es su antigenicidad, entonces podemos hacer tratamientos con vacunas de desensibilización. Pero obviamente el paciente acá podemos actuar en varios niveles. Esta es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto el tratamiento de elección sería un antiinflamatorio y efectivamente evitar esa producción intensa de IgE, evitar esa producción de sustancias inducidas y hacer que este proceso inflamatorio se corte, va a ser efecto fundamental del corticoide inhalado. Corticoide inhalado es por eso la piedra angular del tratamiento y es el tratamiento preventivo por excelencia. ¿Y por qué preventivo? Porque el corticoide inhalado no produce broncodilatación. Lo que va a hacer es
ir hacia la prevención del proceso inflamatorio, o sea, disminuir o abolir la producción de leucotrienos, de prostaglandina D2 y por lo tanto de todo el proceso, ¿no? Y de IgE, obviamente. Ese es el corticoide inhalado. Pero obviamente yo he tenido acá un broncoespasmo que es lo que el paciente hasta se puede morir por eso y tengo que revertir. ¿Cómo revierto ese broncoespasmo? Entonces, primero, ¿cuál es lo más potente? Beta agonista de acción corta. Beta 2 agonista de acción corta como el salbutamol o albuterol, el levoalbuterol, la terbutalina, ¿no? El fenoterol. Entonces, esa es una otra posibilidad ya crónica, es utilizar ya de mantenimiento beta agonistas de acción larga. Primer concepto importantísimo, todos los beta agonistas de acción corta, como por ejemplo el salbutamol o albuterol, el levoalbuterol, que es la forma racemosa, la terbutalina, el fenoterol, que son los que usamos en el país, estos de acá, todos estos son solamente condicionales, nunca son horario, son condicionales, o sea, lo que llamamos típicamente en clínica PRN, condicional a necesidad de uso. Asma es una enfermedad que se presenta por crisis, entonces el paciente empieza su crisis de asma y utiliza su beta agonista de acción corta. Este beta agonista de acción corta va a actuar a los 15 a 20 minutos, inicia acción y va a tener su pico aproximadamente a las 2 horas, pasando el efecto a las 4 horas, típico del salbutamol o albuterol más utilizado. Este broncoespasmo también podemos tratar de revertirlo cuando es más severo, ¿no? Ya con anticolinérgico. Pero antes de pasar eso, ¿qué cosas serán los LABA, los beta-agonistas de acción larga? Es el mismo mecanismo de acción que el salbutamol, pero este grupo de fármacos son de mantenimiento para pacientes persistentes, pacientes con enfermedad persistente moderada a severa. Y estos LABAs actúan igual, pero nunca son condicionales, al contrario, estos siempre van a ser cada 12 horas. Y en el caso del EPOC pueden ser hasta cada 24 horas, ¿no? Pero cada 12 horas fundamentalmente. Y estos beta-agonistas de acción larga, que actúan igual, van a iniciar acción, miren, a las 2 horas y tienen su pico entre 6 a 8 horas recién. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Los LABA. Otra manera de producir broncodilatación también es el bloqueo muscarínico, utilizar los antimuscarínicos, como por ejemplo el ipratropio, ¿no? Ipratropio. ¿Qué otro punto terapéutico tenemos acá? Tenemos varios, ¿no? Ya hemos visto el corticoide inhalado, pero también podríamos hacer que este paciente, su mastocito, su membrana se estabilice y no degranule. ¿Quién puede hacer? Hay un grupo de fármacos que pueden hacer que se estabilice la membrana del mastocito. Eso se llaman las cromomas. Y ahí tenemos el cromoglicato y el nedocromilo. El nedocromilo. Cromoglicato de sodio y nedocromilo también son totalmente inhalados. Todo lo que hemos hablado hasta ahora son fármacos inhalados. Ninguno es por vía oral ni parenteral. Entonces, estos de acá se utilizan generalmente los niños para disminuir la excitabilidad del mastocito, que es el efector inicial de todas las crisis. Entonces, se usa en forma preventiva, pero no es el preventivo del asma, es el preventivo de la degranulación del mastocito. Pero también podríamos actuar sobre las sustancias inducidas, como específicamente el leucotrieno. Y entonces en el leucotrieno podemos actuar con inhibidores de su receptor, ahí lo que se llama inhibidores o bloqueadores de su receptor, bloqueadores de receptor de leucotrieno típico
el Montelukast, que es lo que tenemos en el país. Pero también podría darse con el Zafirlukast. Zafirlukast, ¿ok? Y entonces, pero también el leucotrieno, además de bloquear, en realidad es un bloqueador, además de bloquear su receptor, podríamos también bloquear su producción. Entonces podríamos tener un fármaco que bloquee la producción, ¿no? Un bloqueador enzimático, un inhibidor enzimático, como por ejemplo el Sileutón, que no está en el país, pero tenemos que conocerlo, que son las dos maneras de bloquear la producción de leucotrienos. Y se dan cuenta, al final uno dirá, bueno, doctor, y todo este arsenal, sí, pero también tenemos algo más por acá. Porque nosotros sabemos que este proceso está netamente mediado por IgE. Y si el paciente es muy alérgico, muy atópico y tiene un IgE elevado, entonces podemos bloquear el receptor. ¿Cómo podemos bloquear? Hay un bloqueador de receptor de IgE. Recuerden que las inmunoglobulinas se pueden bloquear básicamente por anticuerpos monoclonales. Y entonces tenemos ahí un anticuerpo monoclonal llamado omalizumab. El omalizumab entonces bloquea el receptor de IgE, y en pacientes que tienen un asma severo refractario y que tienen IgE elevado es una posibilidad de tratamiento efectivo el bloqueo de la IgE. ¿Se dan cuenta? Miren todo el proceso que puede uno ir bloqueando. Pero y ahí vamos viendo cómo actúa cada uno de los fármacos que ahora vamos a revisar in extenso. Pero tenemos un siguiente, ¿no? Tenemos un siguiente mecanismo. Porque tenemos el paciente que no es hipersensible, Hay un mecanismo no hipersensible donde no se detecta antígeno, o sea, no hay antígeno. Este mecanismo no hipersensible, donde no hay antígeno, el paciente fundamentalmente lo que hace es un broncoespasmo muy severo y es una enfermedad asociado a lo que se llama el asma intrínseca clínicamente, o asma del adulto, o asma del adulto. El otro es típico del niño. Este no hipersensible, entonces el linfocito T fundamentalmente se activa por causas no conocidas, haciendo que el linfocito B forme interleuquina 5, principalmente interleuquina 4 e interleuquina 3, como mediadores del proceso inflamatorio, que produce severo broncoespasmo. Entonces, ¿qué cosa no funcionará en este hipersensible? Obviamente no va a funcionar, en este hipersensible no va a funcionar el antileucotrieno. El antileucotrieno no funcionará. No funcionará el anti-IgE, el bloqueador de receptor de IgE, como el omalizumab, ¿no? Tampoco funcionará, por ejemplo. Pero en este proceso de producción, acuérdense que el corticoide no deja de haber inflamación y no deja de haber de producción de mediadores, por lo tanto ahí sí funcionará el corticoide inhalado. Obviamente que hay que broncodilatar, todos los broncodilatadores funcionarán, pero ¿cómo haremos para pararlo cuando específicamente el paciente produzca, ¿no? Cuando específicamente el paciente produzca una refractariedad. Entonces, ante la refractariedad de la enfermedad, estos pacientes necesitan bloqueadores específicos de interleuquina 1 y existe de interleuquina 5, como el mepolizumab. Mepolizumab, que es un bloqueador específico
de interleuquina 5, que ya está en el mercado nuestro. Entonces, existen hasta 3 bloqueadores más, como el respolizumab, y existe incluso un bloqueador de interleuquina 4 y uno de interleuquina 3 que está en fase 3 ya de estudio. Por último, el último mecanismo, el mecanismo mediado por acetilcolina, o sea, la que le llaman, mecanismo neural de broncoconstricción. Este típicamente es mediado por acetilcolina. Ya hemos visto a través de receptores muscarínicos tipo 3, ¿no? Y entonces acá este se presenta en todos, en realidad, especialmente en los patrones obstructivos no reversibles, como es el caso del EPOC. Y aquí se van a utilizar los anticolinérgicos, que son en realidad antimuscarínicos de acción corta, o sea, antimuscarínico de acción corta, como por ejemplo el ipratropio, que es el único que tenemos, ipratropio, y antimuscarínico de acción prolongada, los LAMA, como el tiotropio. Y así entonces tenemos, como habíamos visto, todo este mecanismo, ¿no?, de inflamación y constricción del músculo. Mientras que en el EPOC este mecanismo es semejante en algunas partes, pero hay menor proceso inflamatorio y fundamentalmente lo que predomina es la destrucción, el enfisema, la hipersecreción de moco, ¿no?, y fundamentalmente la fibrosis de la vía, que hace que esa vía se vuelva fija, ¿no?, y la obstrucción sea no reversible. Entonces hay un patrón diferente donde hay mayor actividad de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T, y generalmente se estrecha la vía de pequeño calibre, hay una fibrosis progresiva, y el 90% de los pacientes son bronquitis crónica, con destrucción fundamentalmente de paredes alveolares y atrapamiento de aire en el caso de el enfisema. Entonces, eso es lo que suele pasar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto para ver solamente cómo, miren ustedes, cómo el asma inducido por el ejercicio frente a placebo, ¿no?, y la utilidad que puede tener un beta-agonista de acción larga. Estas son las beta-agonistas de acción larga, salmeterol, mismo proceso, incrementa producción de AMP cíclico. Y la persistencia de, por ejemplo, este es el LABA, el beta-agonista de acción larga, y este es el albuterol o salbutamol, que es el beta-agonista de acción corta, el SABA. Y cómo es que la persistencia de lo que es el efecto broncodilatador. Y así tenemos entonces fundamentalmente fármacos como los broncodilatadores, como el albuterol o salbutamol. En realidad, salbutamol para nosotros es el clásicamente llamado Ventolin, ¿no? Y también existe otro más derivado del albuterol, que es el levalbuterol. El levalbuterol es una forma racemosa del mismo albuterol, o sea, no es, se considera un Me Too prácticamente, pero como decíamos, en realidad, como los broncodilatadores tienen efectos adversos importantes, este levalbuterol tendría menores efectos adversos, menos RAMS. Ese sería básicamente su utilidad. Terbutalina y los de acción prolongada como salmeterol, formoterol. Los antimuscarínicos, ipatropio y tiotropio, este de acción corta, este tiotropio, LAMA, de acción prolongada, este es un LAMA clásico. Y las metilsantinas. Las metilsantinas actúan, vamos a ver ahora, inhibiendo la fosfodiesterasa, incrementando de esa manera el AMP cíclico, la teofilina y por vía parenteral la aminofilina. Después tenemos los inhibidores de leucotrienos, bloqueador de receptor, como habíamos dicho, y el básicamente inhibidor de la lipoxigenasa, que es la enzima productora Sileutón. Y de ahí tenemos
antiinflamatorios. Entonces ya sabemos que el corticoide, que es fundamentalmente, puede ser sistémico, como la prednisona, o puede ser solamente, y debería ser siempre primero, inhalatorio. Entonces primero le daremos fluti o beclometasona inhalatorio, y después prednisona podría utilizarse en caso de persistencia importante y en caso de crisis moderadas a severas en estos pacientes. Y el otro antiinflamatorio que se utiliza, que es fundamentalmente un estabilizador de la membrana de la degranulación, un inhibidor de la granulación del mastocito, son los llamados cromomas, ¿no? Primero las cromomas, como el cromoglicato y como el nedocromilo, y de ahí está lo que se llaman también inhibidores, no de la granulación, pero ya por efecto bloqueador del IgE, los anti-IgE. Estos fármacos tienen algo especial, la vía inhalatoria. Esta vía inhalatoria, entonces, es la más antigua utilizada por la meteorización de la dosis inhalada meteorizada, MDI, que es básicamente un spray de alta velocidad donde se meteoriza fundamentalmente en una cámara de meteorización. Se usa hidroxifluoroalcano. El hidroxifluoroalcano es el vehículo más útil, ¿no? Y que produce menos daño a la capa de ozono, que se suele utilizar hoy en día en todos los inhaladores. Estos inhaladores antiguos, que todavía son los que más utilizamos, tienen mayor posibilidad de falla, tienen menor efectividad, porque solamente el 10, máximo 20%, pero clásicamente el 10% es inhalado. Entonces cuando esto se dispara, como ven ustedes, se abre de esta manera, se abre de esta manera, y la parte central, solo la parte central es la que tiene la fuerza para llegar al alveolo. El resto no tiene fuerza para llegar al alveolo. Y con esa parte central generalmente equivale al 10 a 20% de todo lo que inhala. Entonces se considera fundamentalmente 10% como todo lo que se llega a inhalar de lo que uno dispara. El disparo tiene que ser perfecto para que se dé este 10 a 20%. ¿Qué significa perfecto? O sea, coordinado. Y entonces el paciente tiene que haber primero hecho una expiración profunda. Y al final de esa expiración el paciente debe disparar. Ese disparo se llama un puff, darle un disparo, un puff, y en ese momento inspirar sincronizadamente, tiene que inspirar en forma rápida y profunda y deber retener el aire por lo menos lo mayor tiempo posible dentro del pulmón. De esa manera uno se asegura que la mayor cantidad y la mayor posibilidad que el medicamento llegue entre 10 máximo 20%. Se considera siempre 10% si se ha hecho en forma efectiva. Las cámaras o inhalocámaras tienen tres utilidades. Fundamentalmente tienen la utilidad de poder hacer más sencillo la inhalación. No es que va a concentrar, sino que va a permitir menos distorsión del disparo, específicamente en ancianos y niños. La otra gran función es que esta forma media cónica que tiene, como se dan cuenta, es para atrapar el medicamento que está quedándose en la meteorización, en el disparo. O sea, todo lo que se va hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, no va a ingresar. Y así uno lo aspirara, no va a llegar al alveolo. Entonces, esto de acá se va a quedar en la boca. Y si se queda en la boca, se traga, y eso es lo que produce el efecto adverso. Especialmente en el caso de los corticoides
se recomienda siempre usar inhalocámara. Eso se llama inhalocámara. Entonces se recomienda usar inhalocámara porque el paciente, si no, va a tragar, ¿no? Por ejemplo, corticoide, y eso va a producir mayor efecto adverso. Hoy en día, como decían, bueno, y de esa manera es, ¿no? El inhalado va a tener un efecto pulmonar fundamental, pero lo que es tragado va a terminar siendo absorbido, efecto en primer paso, y va a tener efectos sistémicos, efectos adversos sistémicos. La forma más común hoy en día y mejor hecha en el mundo es la cápsula de polvo. Esta cápsula de polvo, generalmente usado, un handy haler, se llama, un aparatito, como ven acá, donde fundamentalmente la cápsula se introduce, como ven ustedes acá, se introduce en esta cavidad, esto se tapa, se pone la tapa, se sella y se le hace un hueco a través de este disparador. Se aprieta esto, ¡pac!, se le hizo el hueco, ya está la boquilla encima, y el paciente cierra esto, se coloca la boquilla acá en la boca y aspira, bota todo el aire primero, siempre debe botar todo el aire, debe expirar, hacer una expiración totalmente profunda, bota todo y de ahí aspira en forma rápida, una o dos, se recomienda 2 veces, porque generalmente el 90% se aspira en la primera y un 10% del polvo, y el polvo llega, ahí sí la dosis llega 90%, entre 90 y 100%. Y por último está la mejor manera, que es la menor, ¿no? Es el aspirador líquido. Es el aspirador líquido. Entonces los Respimap se llaman. Estos son los típicos Respimap, ¿no? Los Respimat. Son líquidos, si ven ustedes acá, este es el cargador. Se le coloca una carga, un sistema en el cual, ¿no?, a presión uno dispara un botón, como este de acá, como ven aquí, ¿no?, este botón de acá, y el paciente ¿no?, dispara al momento que aspira. Ustedes van a aspirar y ¡poc!, machucan el botón y ingresa el medicamento en forma líquida, en forma aspiración líquida. Esto es la aspiración líquida. Es el mejor método, casi 100%, de que el medicamento llegue al alvéolo. Entonces, estas son las maneras, las formas de aplicación de estos medicamentos. Entonces, habíamos dicho que los broncodilatadores beta-2 agonistas, fundamentalmente beta-2 agonistas, tienen esta característica, ¿no? Entonces, beta-2 agonistas, tenemos, ¿no?, la acción sobre proteína G, fundamentalmente actúan sobre proteína G y van a actuar a través del AMP cíclico, ¿no? A través del AMP cíclico. Entonces, a través del AMP cíclico van a producir la broncodilatación. Ahora, el AMP cíclico va a metabolizarse a través de la fosfodiesterasa, ¿no? Esta es la fosfodiesterasa que metaboliza ese AMP cíclico en 5-MP y por lo tanto, ¿no?, la fosfodiesterasa puede ser inhibida por las metilsantinas. Estas metilsantinas, también llamadas teofilinas, son otro grupo de fármacos de rango estrecho que vamos a revisar en un momento, y este sería el mecanismo de acción propuesto, ¿ok? Mecanismo de acción propuesto para la acción de las metilsantinas. Y entonces tenemos el salbutamol o albuterol. También tenemos una forma racemosa, como decíamos, que se utiliza mucho en el mundo, que es el levalbuterol. El levalbuterol, que se utiliza muchísimo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este medicamento en forma racemosa disminuiría efectos adversos. Tanto el salbutamol como por ejemplo la terbutalina, como el fenoterol, son SABA, son beta-agonistas de acción corta, mientras que el salmeterol, formoterol son los de acción prolongada. La adrenalina se puede utilizar en casos extremos y está indicado especialmente cuando el broncoespasmo es refractario
y el paciente está en estado crítico, preparo. El paciente preparo, entonces se recomienda colocar adrenalina por vía subcutánea. No es que se nebulice, sino es por vía subcutánea. Vean ustedes fenoterol, salbutamol, característicos, inicio de acción, más o menos, en realidad van a iniciar rápidos, 2-10, generalmente se considera entre 10 a 20 minutos, ¿no? Entre 10 a 20 minutos de inicio de acción, y de la duración, el pico es las 2 horas, el pico, y aproximadamente a las 4 horas, ya a 6 horas máximo tiene acción. Mientras que los de acción prolongada, estos son los LABA, estos son los SABA. Los de acción prolongada generalmente inician, ¿no? Inician a varias horas, ¿no? Generalmente el inicio es inician a las 2 horas, pico de 6 horas y acción de 12 horas. El efecto adverso más frecuente es el tremor muscular. Este es el más frecuente. Este es el más frecuente de los efectos adversos. El tremor muscular, tremor de manos. Mientras que el más característico, obviamente, es la taquicardia y las palpitaciones, que es un efecto beta 2 a nivel del corazón, generalmente asociado a mayor cantidad de medicamentos. O sea, las dosis mayores producen mayor taquicardia. Puede producir también arritmias. Característico es que aperture los canales de potasio a nivel celular y por lo tanto ingresa el potasio y puede producir hipocalemia. También puede producir hiperglicemia e hiperinsulinemia. Y como efecto adverso de su uso excesivo puede producir paradójicamente broncoespasmo, la toxicidad del propelente, generalmente cuando se usa, que es lo que más utilizamos nosotros, que son los sprays. Entonces, a veces hay propelentes que pueden producir algún tipo de toxicidad. La tolerancia al broncodilatador, la taquifilaxia, el uso excesivo y la pérdida de la broncoprotección. Y en el sistema nervioso, el paciente generalmente está algo agitado, ansioso, con dolor de cabeza e insomnio. Y así tenemos entonces resumidamente los betagonistas de acción corta, como habíamos dicho, salbutamol, fenoterol, terbutalina, y también podemos tener hoy en día el levalbuterol. Y con los efectos adversos característicos, el más frecuente, tremor de manos, el más frecuente, y el más característico, la taquicardia, ¿no? Entonces, mientras que los beta-agonistas de acción corta, acuérdense que el mecanismo de acción es el mismo. Los efectos adversos son los mismos. La diferencia solamente es el tiempo, ¿no? Inicia a las 2 horas, pico a las 6 horas y que son siempre horario. Nunca no son de rescate. No de rescate. De ahí tenemos los corticoides inhalados, característicamente los corticoides inhalados, que son más fisiológicos para utilizar por vía inhalatoria, menos efectos adversos, fluticasona, beclometasona, lo vamos a revisar, los antileucotrienos y los corticoides sistémicos. Entonces tenemos las metilxantinas. En realidad su uso es limitado. Generalmente se recomienda a pacientes que tienen dificultad para hacer una buena broncodilatación con los SABA y los LABA, o sea, con los beta-agonistas, ¿no? Con los beta-agonistas, los beta-2 agonistas. La metilxantina ya sabemos que actúan fundamentalmente inhibiendo la fosfodiesterasa y de esa manera incrementan la actividad de AMP cíclico. Entonces, un mecanismo de acción. El gran problema es que tiene rango estrecho y por lo tanto tiene toxicidad importante. Entonces, las metilxantinas pueden producir, son fármacos de rango estrecho. ¿Qué significa que tengan rango estrecho? Significa que tienen el efecto tóxico muy cercano a la eficacia. Entonces, este es el rango estrecho.
rango estrecho. Entonces, fármacos de rango estrecho, donde podamos tener nosotros, ¿no?, el pico de toxicidad y de eficacia muy cercano. Entonces, de esa manera hay un rango terapéutico de 10 a 20, ¿no?, microgramos por mililitro. Generalmente es el rango terapéutico, y eso también, el hecho de que para que sea eficaz tiene que estar por encima de 10 y por lo tanto suele tener dosis, característicamente dosis de carga, y también mantenimiento para mantenerlo en este rango. Por lo tanto, es un fármaco que requiere monitoreo sérico. Así que tampoco es que uno lo dé y simplemente se quede ahí. Debería siempre monitorearse. Porque cuando pasa de 20, miren ustedes, el peor es la convulsión. La peor toxicidad es la convulsión. Por lo tanto, está contraindicado en epilepsias. En pacientes con de cualquier tipo de epilepsia está contraindicado. También en enfermedades cardiovasculares, en pacientes coronarios, también está contraindicado. Porque puede producir incluso taquicardia ventricular, puede producir extrasístoles e incluso puede producir angina, ¿no? Entonces, esos son los efectos que van apareciendo en las metilsantinas. Metilsantinas, como por ejemplo, ¿no?, tenemos por vía oral. Las metilsantinas por vía oral es la teofilina, característica teofilina, tabletas de 250 miligramos, cada 24, cada 12 horas, y si no, utilizamos, ¿no?, la aminofilina, que es parenteral, intravenosa. Y entonces la aminofilina intravenosa necesita una dosis de carga que va entre 5 a 9 miligramos por kilo peso, máximo 250 miligramos. Esa es la dosis de carga que se suele pasar en 30 minutos aproximadamente. ¿Ok? Entonces 5 a 9, aquí se le dará 9 generalmente al que fuma. El que fuma generalmente necesita mayor dosis, entonces 5 a 9. Y generalmente al paciente se le da una dosis de mantenimiento, ¿no? Una dosis de mantenimiento de más o menos 0.3 a 0.5 por kilo hora. Entonces eso ya se da por infusión. Y entonces va a tener esa característica, ¿no? Va a tener esa característica donde vamos a ver que el efecto de la teofilina en realidad es importante, ¿eh? O sea, puede disminuir la producción de mediadores en la célula cebada, la disminución también se ha visto de citocinas a nivel macrófago, broncodilatación, disminuye la fuga de líquido intersticial, la célula endotelial, la fuga, y el músculo estriado, ¿no?, fundamentalmente puede darle más fuerza, de hecho incrementa el gasto cardíaco. Entonces hay que tener en cuenta en las metilsantinas. Las metilsantinas tienen efectos adversos importantes. Pueden incrementar su eliminación, la inducción enzimática de la citocromo P1A2, por ejemplo, cuando se utiliza rifapicina, cuando el paciente toma alcohol, ¿no? El tabaquismo también incrementa su eliminación, y por eso es que cuando el paciente fuma se recomienda la dosis más alta, ¿no?, de 8 a 9 por kilo en la dosis y la de mantenimiento también 0,4, 0,5. Régimen alimenticio, y disminuye la eliminación, también la inhibición de la citocromo, especialmente por la eritro, por ejemplo la cipro, ¿no?, que pueden evitar su eliminación. Los efectos secundarios, como habíamos dicho, náusea, vómito, cefalea, pero el peor de todo, la convulsión. Y este es el mecanismo propuesto. Ahora tenemos el mecanismo neural que se utiliza mucho en el EPOC, que es el mecanismo a través de, fundamentalmente, ¿no?, a través básicamente de el bloqueo antimuscarínico. Entonces hay que buscar el antagonista antimuscarínico. De esa manera podemos producir
menor broncoconstricción. Entonces, antagonistas competitivos de la unión de la acetilcolina con receptores muscarínicos tipo 3. Entonces, bloquea el efecto broncoconstrictor a través de estos, ¿no?, del bloqueo de la vía de M3, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Esto es típico del EPOC. Esto es donde más se actúa, pero también se utiliza, obviamente, en el asma, especialmente en la crisis severa, ¿no? En la crisis severa. Entonces, los broncodilatadores anticolinérgicos, como decíamos, ¿qué efecto adverso? Respiratorio y digestivo, fundamentalmente la boca seca característica, ¿no? La ITU, la infección respiratoria alta, pero también fundamentalmente la boca seca y tos, ¿no? Lengua amarga, puede precipitar el glaucoma, ¿no? Puede precipitar el glaucoma y puede producir, de hecho, suma taquicardia, posibilidad de arritmias, retención urinaria en ancianos. Eso también es complicado, porque generalmente el EPOC es donde más se utiliza anticolinérgicos, son mayores de 50 años, la constipación, y existen también otros problemas anticolinérgicos no predecibles que pueden aparecer. Y por último tenemos los corticoides. Entonces los corticoides, vamos a tener corticoides sistémicos y corticoides inhalados, ¿no? Inhalados. Entonces, los sistémicos como la hidrocortisona y la metilprednisolona, ¿no? Hidrocortisona y metilprednisolona. Tanto hidrocortisona como metilprednisolona hoy en día se utilizan, son de efecto sistémico importante, se utilizan en el asma muchísimo en la crisis severa. Entonces ya sabemos que lo que va a hacer el corticoide a dosis baja, lo que va a producir es una disminución, fundamentalmente primero actúa sobre la fosfolipasa A2, produciendo un bloqueo, un efecto antiinflamatorio. Entonces es antiinflamatorio. Entonces, a dosis baja tiene el efecto especialmente bloqueador sobre el fosfolipasa 2, produciendo un efecto netamente antiinflamatorio y también disminuyendo la producción de proteínas. Entonces, eso es en un primer evento. Y fundamentalmente disminuye la producción de proteínas, especialmente de mediadores. Pero ya a dosis elevada, además del efecto antiinflamatorio, que es más intenso, ya tiene un efecto inmunomodulador, inmunosupresor, donde ya no solamente, o sea, además de disminuir la producción de proteínas, específicamente de citoquinas, le va a sumar la disminución de la movilización y de la reproducción de los linfocitos, disminuye el conteo linfocitario. Y de esa manera disminuye la producción de interleuquinas, disminuye la producción de mediadores de inflamación. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, menor cantidad de citoquinas, ¿no?, por acción sobre el linfocito T, acción sobre la célula cebada de macrófago, disminuyendo su actividad, su producción de proteínas y específicamente en el linfocito, produciendo la disminución del linfocito. Entonces nosotros tenemos el que más utilizamos, fundamentalmente la beclometasona, que es el más utilizado en nuestro país, pero el más recomendado es la fluticasona. Todos usan cada 12 horas. Los efectos secundarios de los inhalados es típicamente la disfonía, lo primero, ¿no? La candidiasis orofaringia es lo más característico, pero este de acá es lo más frecuente. Es como cuando hablábamos de los beta 2, ¿no? Lo más característico y lo más frecuente. Lo más frecuente tremor, lo más característico taquicardia. Y en el caso de los anticolinérgicos, los antimuscarínicos, la disfonía, de los corticoides inhalados, entonces lo más característico, la disfonía lo más frecuente y la candidiasis orofaringia lo más característico, y tos. Además puede producir también bloqueo a nivel, ¿no?, a nivel de, especialmente cuando se utilizan los corticoides sistémicos, fundamentalmente la osteoporosis de columna,
Miren todo lo que producen los corticoides sistémicos. Cuando utilizamos corticoides sistémicos, persistencia severa. En pacientes con persistencia severa y refractario, tienen que usar prednisona dosis inmunosupresora. Los pacientes, después de haber salido de una crisis, usan generalmente 3 a 5 días. Y el paciente que está en crisis severa, se le coloca a veces metilprednisolona o hidrocortisona. Puede producir entonces cataratas, ¿no? Supresión de crecimiento, síndrome Cushing, ¿no? Un Cushing secundario. Entonces no olvidar esa posibilidad. Por último tenemos los antileucotrienos. Habíamos dicho que el leucotrieno es el mediador por excelencia que perpetúa la inflamación, la hace crónica y produce la migración de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿no? Entonces vamos a ver que a través de lo que es la actividad de eosinófilos y células cebada, que puede ser inducida, por ejemplo, por el ejercicio, que puede ser inducida por acetilsalicílico, induce, y cuando tenemos asma inducida por aspirina, antileucotrienos es el medicamento de elección. Entonces, alérgenos, aire frío. Lo típico del antileucotrieno es que se utiliza en el asma atópica. Entonces, lo que uno tiene que utilizar, no se hace dosaje, no es necesario hacer un dosaje de nada, sino que es clínico. El paciente tiene asma, si no, lo tuvo en la infancia y eso es característico, pero uno le pregunta si tiene alergias específicas. ¿Qué alergias específicas? A la cabeza, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, especialmente en aquellos que empezaron desde niños, la dermatitis atópica, la rinitis alérgica. Característico también en estos pacientes, además de la dermatitis atópica, en mujeres la migraña también. Entonces eso me da la idea de que el paciente es atópico, alergias alimentarias recurrentes. Entonces el paciente con antileucotrienos, los antileucotrienos van a actuar o inhibiendo la 5-lipoxigenasa, que es la enzima, ese es el sileutón, inhibidor de la 5-lipoxigenasa, o van a bloquear el receptor, ¿no? Que es los antagonistas del receptor, como Montelukast, ¿no? Montelukast, que tenemos en el país. También está el Pranlukast y el Zafirlukast, ¿no? De esa manera podemos bloquearlo. Y tenemos el manejo sobre IgE. Recordemos que está el omalizumab, ¿no? Bloqueador del receptor. Recuerden que ¿cómo es esto? ¿Por qué se llama omalizumab? Entonces, omalizumab se llama por los siguientes motivos. El MAP significa monoclonal. Ahí no hay pierda. El SU significa humanizado. O sea, ¿qué quiere decir? El SU, esto indica el tejido en el cual fue hecho. Puede ser quimérico, murino, humanizado. Y el LI, acá es para qué fue diseñado inicialmente. El LI es para enfermedades autoinmunes, ¿no? Inmunológicas. Por ejemplo, TU es para cáncer tumoral. Por ejemplo, rituximab, ¿no? El rituximab tumoral. Sí, ¿no? Quimérico, tipo quimérico y MAF. Y el laboratorio pone solamente la primera sílaba, ¿no? Que es OMA, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, un sí en lugar del I sería cardíaco. Por ejemplo, apsizimab. Entonces, el apsizimab es, ¿no? El apsizimab es un bloqueador de glicoproteína, receptor de glicoproteína 2A3B, por ejemplo, también es un monoclonal y el sí significa cardíaco. Entonces, estos bloquean, no solamente tenemos el omalizumab, sino también tenemos bloqueadores de interleuquina 4, interleuquina 5, MEPO, no, respilizumab. Y así tenemos hoy en día que hay beta-2 agonistas de acción ultra larga, como por ejemplo el indacaterol, que generalmente se utilizan más en EPOC. Inhibidores selectivos también, como el roflumilast,
¿no? Y también tenemos los monoclonales del 5 como el mepolizumab y el relizumab, y también tenemos los bloqueadores específicos, como habíamos dicho, por ejemplo, el DUPI, también tenemos el dupilumab, que es bloqueador de interleuquina 4 y interleuquina 3, ¿no? Interleuquina 4 e interleuquina 3. También el sulfato de magnesio se utiliza, es muy útil y específicamente en la crisis severa, en la crisis severa, ¿no? Hay efectos de verdad importantes y fundamentalmente actúa, ¿no? Relajando a través de el bloqueo del ingreso del calcio, ¿no? Fundamental. Ok.